Vamos a iniciar entonces, colegas. El día de hoy está pactado para poder dar alcances de cómo deben elaborar el perfil del proyecto de investigación para la admisión a la maestría en educación, mención enseñanza estratégica. Vamos a iniciar, por favor, y si alguno de ustedes tiene un avance a partir de sus propias experiencias, vamos a poder apoyarles para poder presentar un perfil lo más adecuado posible a la mención a la cual ustedes están presentando. ¿Sí? Vamos a iniciar, por favor, y me avisan si es que pueden visualizar el material respectivo. ¿Sí? Estoy haciendo presente, por favor, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se visualiza? ¿Sí, colega, se visualiza? Maestra, buenas tardes. Sí, se visualiza ya. Bien, muchísimas gracias, maestra. Bien, vamos a iniciar con el perfil del proyecto. La intención, colegas, es de que por lo menos ustedes tengan avances justificables del perfil que ustedes necesitan tener para la admisión a la maestría en educación, mención enseñanza estratégica. Bien, mi nombre es Rosario del Pilar Uyhuaquispe y en esta noche vamos a trabajar el perfil del proyecto. En primer lugar, tener en cuenta que la mejor cita que refleja su visión es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En el caso de nosotros, somos docentes, quizás en su mayoría, y eso significa que pequeños pasos que nosotros tengamos que hacer en nuestra labor pedagógica realmente va a significar un gran salto en la educación, en la sociedad y principalmente en el bienestar y porvenir de los estudiantes. Bien, vamos a iniciar en primer lugar con la mención a las cuales ustedes están presentando. Si ustedes han podido visualizar las menciones de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación, hay mención en psicología educativa, educación superior y también tenemos la mención de enseñanza estratégica. En este caso, primero, para poder nosotros plantearnos un problema, un título de investigación, tenemos que ser conscientes de a qué se refiere nuestra mención. Y en este caso es enseñanza estratégica. Nuestro título tiene que estar direccionado a esta mención. Por lo tanto, vamos a recordar un poco en relación a qué es enseñanza. Según Meneses en el 2007 menciona que la enseñanza solo se puede entender en una relación muy estrecha que se tiene con el aprendizaje. Y esta realidad se relaciona con los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender. Entonces, si empezamos a hablar de lo que es enseñanza, tenemos que tener en cuenta a la capacidad del, del docente de transmitir información y conocimientos, y en este caso competencias, ¿no? Si hablamos de estratégica, hablamos entonces de estrategia. ¿Y qué cosa es una estrategia? Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se va a componer de una serie de acciones planificadas que van a ayudar a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la estrategia son aspectos esenciales que el docente va a tener para poder justamente transmitir eso, lo que queremos, pero de la mejor manera posible, porque lo que se quiere es tener mejores resultados, los mejores resultados posibles. Entonces, si hablamos también de lo que es la enseñanza estratégica, vamos a tener en cuenta que la enseñanza estratégica para Monereo en el 2001 menciona que es un método para obtener la autonomía del alumno, la cual consiste en ceder o transferir progresivamente el control de la estrategia
¿Eso qué quiere decir? El control de su propio aprendizaje. Pero este control de su aprendizaje en un primer momento va a estar en las manos del docente, para que después el estudiante se pueda apropiar de ese aprendizaje y pueda emplearla de manera autónoma. Para poder estar mucho más precisos de lo que se refiere a la enseñanza estratégica, tenemos que tener en cuenta que la enseñanza estratégica va a depender mucho de lo que el profesor planifique de manera estratégica y que lo que quiere al final de cuentas es que el niño, el estudiante, aprenda. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que este enfoque se aproxima al descubrimiento y a la construcción del conocimiento de manera comprensiva y significativa. O sea, el docente tiene que buscar aquellas alternativas más pertinentes para lograr aprendizajes más comprensivos y significativos, para que también de alguna manera estos conocimientos, estos aprendizajes sean lo más durable posible en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la función de un profesor estratégico? Es generar las condiciones para que el estudiante aprenda a aprender, es decir, debe planear, planificar, debe generar un ambiente propicio, debe conducir y adecuar las actividades al grupo y evaluar el logro de las metas. Estos aspectos son importantes para realmente nosotros hablar de una enseñanza estratégica. Por eso, si hablamos de enseñanza, recordemos, tiene que ver mucho con la planificación, con la conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación y la retroalimentación. Analizando estos aspectos importantes de la enseñanza estratégica, esto quiere decir, colegas, de que cuando nosotros nos planteamos un título de investigación y que tiene que relacionarse a la mención a la cual me esté presentando, y en este caso enseñanza estratégica, debe ir relacionado a la planificación, a la conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje o también a la evaluación y la retroalimentación. Tengamos en cuenta que cuando nos planteamos títulos o trabajos o problemas de investigación, estos problemas pueden ser de tipos descriptivos o pueden ser de tipo experimental. ¿Y eso qué significa? Que en cualquiera de esos tipos de investigación yo voy a poder realizar trabajos referentes a la planificación, a la conducción y a la evaluación. ¿Sí? Entonces, según el perfil del proyecto, nosotros tenemos que llenar este perfil de proyecto dependiendo del tema de investigación que yo deseo realizar. Colegas, este tema de investigación es la que se va a desarrollar en lo posible en el transcurso del año y medio que ustedes van a tener que estudiar para obtener el grado de maestría. Entonces, en lo posible, lo que se quiere es que este título sea algo que te interese, algo que te llame la atención en base a la experiencia que hayas tenido y que también puedas resolver problemas que hayas podido identificar en tu trabajo pedagógico. Y si es posible, no solamente este proyecto de investigación o proyecto de tesis solamente sirva para postular a la escuela de posgrado, a la unidad de posgrado de la Facultad de Educación, sino que también se busca que a partir de esta propuesta de perfil, ustedes puedan ya, quizás con este perfil, puedan obtener su grado, porque las asignaturas de tesis y de taller de tesis tienen como fin el que el estudiante pueda planificar, pueda ejecutar y pueda elaborar el informe final de investigación. Bien, entonces vamos a iniciar en primer lugar con el título de investigación según el perfil del proyecto de investigación que nos propone, nos
la unidad de posgrado y la escuela de posgrado de la universidad. Bien, como les mencionaba, primero tenemos que tener en cuenta que existen tipos de investigación. Los principales, no son los únicos, es el descriptivo y es el experimental. Entonces, dentro del descriptivo, podemos hacer una investigación de tipo simple, una investigación de tipo comparativa y una investigación de tipo correlacional, donde existen dos variables, pero las variables son del mismo nivel, de la misma categoría, una variable X y una variable Y. Y también existe otro tipo de investigación, que es el experimental. Y de las tres que existen, existe la preexperimental y la cuasi experimental. En este sentido, cuando hablamos de este tipo de investigación experimental, existen variables independiente y dependiente. En este caso, no es igual que el tipo de investigación descriptivo. Les mencionaba que en el descriptivo las variables son del mismo nivel. En el caso del experimental, existe la variable independiente que va a influir sobre la variable dependiente. En el caso de la descripción, nosotros no manipulamos variables, solamente recogemos información de la realidad. En el caso de los tipos de investigación experimental, sí manipulamos variables. En este caso, solamente manipulamos la variable independiente, porque la variable dependiente es la que va a surtir efecto de lo que la variable independiente va a realizar. Entonces, pensemos desde ahora ya qué tipo de investigación deseo realizar. Una investigación de tipo descriptiva o una investigación de tipo experimental. Otra situación que quizás más o menos le puedan estar viendo ustedes de cómo puedo trabajar. En la investigación de tipo descriptivo, mi muestra de estudio tiene que ser representativa. En cambio, en la investigación experimental, mi muestra de estudio van a tener que ser un grupo de estudiantes con los cuales yo voy a trabajar y voy a aplicar una estrategia que yo voy a proponer. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de una investigación de tipo descriptivo, y les mencionaba que esta investigación tiene que ser representativa de la población, quiere decir que si, por ejemplo, voy a trabajar con niños del tercer grado del Tambo, ojo, del distrito del Tambo, entonces, más o menos, para que sea representativo mi muestra, debo sacar el 30%, ojo, el 30% de la población que existe en el Tambo, ¿sí? Eso es en investigaciones de tipo descriptivo, ya sea comparativo o correlacional o cualquiera de sus dimensiones, ¿sí? En el caso de investigación de tipo experimental, yo puedo trabajar con una sección o dos secciones, ¿sí? Pero como es experimental, el trabajo es que yo voy a dictar, voy a desarrollar un programa, una estrategia, que mínimamente debe tener alrededor de 24 sesiones. En el caso del descriptivo, lo que voy a hacer es aplicar un instrumento y recoger la información. Pero la diferencia es que en el descriptivo yo trabajo con una muestra representativa de todo el distrito. Y en el caso del experimental puedo trabajar con una o dos secciones.
Bien, a partir de esto, pensemos entonces, colegas, de qué tipo de investigación voy a desarrollar. Una investigación de tipo descriptivo, una investigación de tipo experimental. Porque ya vamos a empezar con la propuesta. Así es que, colegas, pensemos, porque terminando las diapositivas referentes a título de investigación, quizás alguno de ustedes pueda formular su título y nos pueda compartir para todos y hacer quizás digamos, mejorar el título de lo que ustedes están proponiendo. ¿Sí? Entonces, según el título de investigación, según APA, séptima edición, menciona que el título debe ser primero de impacto, algo que llame la atención, ¿sí? No que algo sea común, sino que algo que realmente pueda servir a la sociedad, algo que realmente no solamente yo lo pueda utilizar, sino otras personas, que los resultados sean no solamente reales, sino que sirva para otras investigaciones. Algo que sea fuera de lo común. ¿Ya? El título entonces debe ser algo de impacto fuera de lo común. Y debe sintetizar la idea principal del escrito de una manera sencilla y con un estilo adecuado. El título debe redactarse con un enunciado conciso que tiene que ilustrar el tema principal y además tiene que identificar las variables reales o los aspectos teóricos que se investigan. Entonces, el título tiene que reflejar, menciona la idea principal, el tema principal que yo quiero investigar, cuál me apasiona, cuál quiero hacer. En el título tiene que estar presente ese tema principal. También en el título se debe considerar el universo o la población que va a ser estudiada. Y también menciona que la extensión de un título es, según APA, es de no más de 12 palabras también para algunos artículos, ¿sí? Científicos. Sin embargo, para la unidad de posgrado de la Facultad de Educación, se sugiere que como máximo el título tenga 20 palabras. ¿Ya? 20 palabras. Entonces, tengamos en cuenta, en primer lugar, con referencia al título, es que este tema principal no sea tan amplio. Tiene que ser lo más específica posible, porque si no, no vas a saber cómo empezar, qué instrumentos aplicar, si es que esto no refleja realmente lo que yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, no podría decir, por ejemplo, rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de la institución educativa San Juan Bautista. Si hablamos y pensamos sobre el rendimiento académico, sí, el rendimiento académico se puede investigar, pero el rendimiento académico ¿de qué? ¿De una área? ¿De dos áreas? ¿De todas las áreas? ¿No? En todo caso, ahí tendría que especificar, quizás, el rendimiento académico en el área de comunicación de los niños del quinto grado, por decir. ¿Sí? Entonces, la investigación debe ser lo más precisa posible. ¿Ah? Debe buscar lograr o identificar el tema principal que yo quiero trabajar, ¿ya? Pero también tengamos en cuenta que mi trabajo de investigación debe ser, como les decía, fuera de lo común. No debe ser de impacto, algo que llame la atención a las personas y que lógicamente te guste a ti, ¿no? Te guste a ti. Pero también la investigación en maestría debe buscar solucionar problemas, no solamente describirlas, porque de descripciones ya existen muchas y van a encontrar antecedentes. Tengamos en cuenta que un problema de investigación debe ser resuelto. Por lo tanto, también podríamos hacer
propuestas. Y en este caso de la mención de enseñanza estratégica, tiene que ver con el trabajo, con el quehacer pedagógico propio del docente, ¿no? Entonces, quizás busquemos, en este caso, dar alternativas de solución a esos problemas que ustedes han encontrado en sus aulas. Para nosotros proponer nuestro título de investigación, también tenemos que ver las líneas de investigación que están presentes en la Facultad de Educación. En base a tu título, podemos ubicar cuál línea de investigación corresponde, ya sea innovaciones educativas o ya sea educación y cultura. Pero eso va a depender mucho del título, del tema de investigación que ustedes están deseando desarrollar. Cuando hablamos de una línea de investigación de tipo innovaciones educativas, en ese caso, como su nombre lo dice, ¿no? Es una innovación, es la presentación de nuevos programas, de nuevas estrategias, ¿sí? Podemos utilizar tecnología, podemos utilizar recursos, materiales, pero son propuestas innovadoras que el docente realiza, ¿sí? Para el trabajo con sus estudiantes. En el caso de educación y cultura, en cambio, tiene que ver con las áreas donde el docente participa y generalmente tiene que ver con el análisis y descripción de la realidad educativa y pedagógica. Si hablamos, por ejemplo, como les mencionaba, sobre el rendimiento académico de los niños del 5º grado en el área de comunicación, tendrá que ser como línea de investigación, educación y cultura, porque solamente estoy describiendo. Pero si, por ejemplo, me propongo títulos como el, la estrategia creando para desarrollar la escritura en los niños de 2º grado, como yo voy a proponer un programa, entonces serían innovación educativa como línea de investigación. Bien, entonces, dependiendo de esto y de acuerdo a lo ya mencionado, decíamos que el título de investigación tiene que ir en relación a la mención que es enseñanza estratégica. Primero. Segundo, hablábamos que cuando hablamos de enseñanza estratégica, estamos hablando de la planificación de actividades o experiencias de aprendizaje, estamos hablando de la conducción del proceso de aprendizaje y de la evaluación. Entonces, bajo estos 3 aspectos, nosotros podríamos proponer un título de investigación. Pero, ojo, tengamos en cuenta que el título no debe pasar de las 20 palabras. Los valores diferenciales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pensemos, ¿cuál sería el título de investigación que nosotros podemos proponer? ¿Alguien de ustedes ya tiene un título que podríamos analizarlo y afinarlo? Los valores de referencia en cuanto al hematocrit son de 33 a 44 para el primer trimestre, de 32 a 42 para el segundo trimestre. Colegas, ¿alguien de ustedes tiene ya un título? ¿Algo que tiene que ver con la mención de enseñanza estratégica? Si alguien no lo tiene, alguien tiene una idea de lo que podrían hacer dentro de lo que es su trabajo de investigación para la presentación en la admisión a la maestría en educación. Maestra Melissa, ¿tiene usted algo? ¿Piensa en algún tema? Melissa Sí, Escalante. Sí, a ver, sí, por maestra. favor. Estaba pensando trabajar el programa SocioPlay
en el pensamiento crítico en estudiantes del 6º grado de primaria. Listo. Pensamiento crítico es un ámbito y una temática referente a lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si hablamos de línea de investigación, ¿a qué línea de investigación entonces estamos refiriéndonos? Innovación educativa, maestra. Innovación educativa. Bien, ¿ha contado cuántas palabras tiene? No, maestra, todavía no. A ver, más o menos redáctalo y cuántas palabras tiene, por favor. Ya, ahorita, maestra. A ver. A ver, maestra María Yenet Ramírez. ¿No se encuentra? Maestro Juan Jesús Güere. Maestra, buenas noches. Estaba pensando Maestra, en el tema. diga usted. Ay, sí, maestra, buenas noches. Estaba pensando en el tema Manitos Cruzadas en Acción, desarrollo en el 1er grado de educación primaria. ¿Cuál es su otra variable? No le escuché, por favor. Manitos Cruzadas para el desarrollo de la escritura en el 1er grado de educación primaria. Ya, bien, perfecto, está bien. ¿A qué línea de investigación pertenece? Hacer en innovación educativa. Innovación educativa. Muy bien, ¿ha contado cuántos? ¿Cuántas palabras tiene? A través del chat, ¿podría usted colocar más o menos el título que usted está planificando, por favor? Para verlo. Maestra Melissa. Tengo acceso al chat. Maestra Melissa, ¿contó cuántas palabras tiene? Sí, maestra. Hasta ahorita tengo 16. Ya. Ujú. ¿Podría completar, a ver, más o menos teniendo en cuenta la población donde quiere hacer, redactarlo en el chat para poder visualizarlo? Sí, maestra, justamente esa era mi pregunta, ¿no? Yo quería desarrollar el programa SocioPlay en el pensamiento crítico en estudiantes del 6º grado de educación primaria de Huancayo. Así le había Ujú. puesto. Ya. Tendríamos que ser más específicos, maestra, eso era mi duda, tal vez o en el Tambo o en tal institución, así más específico. Ya. Miren, en este caso, sí, tiene que ser así, porque ahí estamos viendo la población que dice niños de 5º grado, ¿verdad? 6º grado. Ya, 6º grado. ¿Me dices, es de una institución pública o de una institución privada? ¿De qué distrito? ¿Es de Huancayo o de Huancayo distrito? ¿De provincia Huancayo? ¿De qué estamos hablando? En este caso sería quería ser en la provincia de Concepción. Le Ya, tendría que pero poner. provincia. ¿Cuántos distritos tiene la provincia? Y estamos hablando de innovación educativa, de una investigación de tipo experimental, ¿verdad? Sí, maestra. Bien, entonces, repitamos tu título, por favor. Ya. Programa SocioPlay en el pensamiento crítico en estudiantes del 6º grado de primaria ¿Ya? ahí Del- tenía de Listo. Concepción o de Huancayo. Eso le Ya, quería. listo. Ahora, del 6º grado vamos a colocarle pensamiento crítico. Mi cita no la escucho. Sí, del 6º grado estoy escribiendo programa SocioPlay en el pensamiento crítico de estudiantes del 6º grado, ¿sí? Y maestra. 6º grado de primaria. Póngale, por favor, a ver, vamos a escribir, porque al final de cuentas esto se va a estar afinando en el transcurso, ¿ya? Ya, De mis. una institución educativa ¿de qué institución educativa es? Institución pública de Concepción. Sí, querías. Concepción,
Heroínas Toledo quería realizarlo, Ya, maestra. Heroínas Toledo, no le pongamos el nombre de la institución. Heroínas Toledo pertenece a Concepción, distrito. Sí, Ya, maestra. entonces, de una institución educativa pública de Concepción. A ver, escríbalo, ¿cuántas palabras tiene? Ya. 20, exacto, Miss. Ya, así podría quedar, ¿ve? Ya. Programa Socioplay en el pensamiento crítico de estudiantes del sexto grado de primaria de una institución pública de Concepción. 20 palabras. Ya, misita. ¿Sí? Ya, misita, gracias. Listo, muy bien. Maestra María Yanet, ¿cuántas palabras tiene? 16, maestra. También. Sí. Ya, a ver, si le agrega igual de una institución educativa, también pública o privada. Ya no le agregué institución educativa, sería... ¿Sí? mm, No pongamos, colegas, nombre de la institución, no. ¿Sí? Pero sí el lugar. ¿Alguien más? Maestro Juan Güere, ¿tendrá algo? Darlene Canales. Bien, entonces continuamos. Tenemos ya 2 personas que tienen más o menos su título, entonces vamos a continuar con lo que se refiere principalmente ahora al problema que se va a pretender investigar. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de problema, estamos hablando de la interrogante de nuestro trabajo de investigación. ¿De dónde va a empezar? ¿Sí? Entonces, se formula una interrogante general y en algunas investigaciones también se formulan interrogantes específicas. En este caso, un problema de investigación tiene que ser una pregunta. O si tiene interrogantes específicas, estamos hablando de un conjunto de preguntas que se van a plantear con el propósito de obtener información y comprensión sobre un tema específico. El problema va a ser el punto de partida de cualquier investigación. Por lo tanto, colegas, para nosotros formular otra vez el problema, debemos tener en cuenta el tipo de estudio. ¿Cuál va a ser? Exploratorio, correlacional, experimental u otro. Más o menos viendo a las dos maestras, a la maestra María y a la maestra que está realizando sobre pensamiento crítico, ellos van a desarrollar un trabajo de tipo experimental. Por lo tanto, tenemos que plantearnos preguntas de este tipo. ¿Qué cosas? ¿Cómo vamos a hacer la formulación del problema? Entonces, maestra María, ¿sí? Y también la otra maestra, tenemos que tener en cuenta estos aspectos, colegas, y todos los demás. En primer lugar, los elementos que debe tener una investigación van a ser las siguientes. Primero, la interrogante. El enunciado interrogativo, que es la pregunta clave que se va a plantear. Por ejemplo, como es una pregunta, tiene que iniciar con un enunciado interrogativo, que puede ser qué, cuál, cómo, de qué manera, etcétera. ¿Sí? Tiene que estar presente la variable o las variables. No olvidemos, en este caso, ustedes tienen 2 variables. Entonces, esas 2 variables deben estar presentes en la pregunta de investigación. Tiene que haber un enlace o relacionante. Esto va a depender de la investigación.
si es una investigación correlacional, podría ir la palabra relación. Podría ir. También, o si es una investigación de tipo de comparativa, entonces podría ir la palabra comparación. Si es una investigación de tipo experimental, también podría ser la palabra influencia, también puede ser la palabra efectos, ¿sí? Eso va a depender del tipo de investigación que nosotros estamos teniendo. En este caso, dentro de la formulación del problema, también tiene que estar presente la población. En este caso, es el conjunto de individuos que son el foco principal de la investigación y que van a ser observados, encuestados o medidos. También, no se olviden, tiene que estar presente el lugar o zona geográfica que comprende el estudio. Ya estamos hablando de concepción, entonces ahí está, por ejemplo, ya delimitado el ámbito de estudio, ¿ya? El ámbito de estudio. Y en algunos casos se podría colocar el tiempo, se podría, pero no es tan necesario que digamos. Entonces, cuando nos formulemos un problema, tiene que existir la interrogante, tiene que existir ahí el enunciado interrogativo, deben estar presentes las variables de investigación, el enlace, que puede ser relacional, de comparación, influencia o efecto, debe estar presente la población y el lugar o zona geográfica donde se va a desarrollar la investigación. Por lo tanto, aquí, si existiese investigaciones de tipo correlacional, podríamos utilizar preguntas como, ¿existe alguna asociación entre, ahí está presente las variables, en qué medida, cómo es la relación de X con Y, qué relación existe entre tal y cual, por ejemplo? Cuando estructuramos el problema, entonces aquí vamos a identificar los elementos verificables, ¿no? La pregunta clave, la variable X, el enlace, la variable Y, la muestra, el ámbito específico, ¿no? Entonces el ejemplo sería, ¿de qué manera la calidad del servicio se relaciona con la fidelidad de los clientes en los supermercados de Lima Metropolitana en el año 2019? Aquí estamos hablando de una investigación de tipo correlacional. Pero también hablamos de una investigación de tipo experimental. Por lo tanto, una interrogante sería, ¿cuál es la influencia? ¿Cuál es el efecto? ¿De qué manera X influye en Y? Esto quiere decir que, ¿cuáles serían mis elementos verificables? Es la pregunta clave, la variable independiente, el enlace, la variable dependiente, la muestra o población, el ámbito organizacional, el ámbito geográfico y podría ser también el tiempo. Por lo tanto, en el ejemplo, ¿cuál sería la pregunta clave? ¿De qué manera, variable independiente, el programa experimental VIDA, el enlace influye, la variable dependiente en la sostenibilidad ambiental, la población y muestra en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, podría ser el ámbito organizacional, en este caso la Universidad Ricardo Palma de Lima, y el ámbito geográfico es Lima, ¿no? Entonces, tu problema sería redactado de la siguiente manera. ¿De qué manera el programa experimental VIDA influye en la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo? Entonces, dependiendo de esto, colegas, entonces, ¿cuáles serían su problema de investigación? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la influencia? ¿De qué manera influye, si estamos hablando en estos dos casos, de investigaciones de tipo experimentales? Pero si son investigaciones de tipo correlacionales, será cuál es la relación existente entre, y colocamos ahí las dos variables o tres variables que nosotros queremos investigar.
Entonces, ¿cuál sería en este caso, maestros, un problema de investigación? Maestra Melissa, maestra María, ya ustedes, a ver, más o menos, pueden ver cuál sería su problema de investigación. Sí, maestra. A ver, En el caso mío sería, ¿de qué manera el programa SocioPlay influye en el pensamiento crítico de estudiantes del 6º grado de primaria de una institución educativa pública de Concepción? perfecto. Maestra María Janet, ¿tendrá? A ver, maestra, sería, ¿de qué manera el programa Manitos Cruzadas influye en el desarrollo de la escritura en estudiantes de primer grado de educación primaria en una institución pública de Huancayo? ¿Ah? Perfecto. ¿Alguien que tenga una investigación de tipo correlacional, quizás? ¿Descriptiva correlacional? Podemos utilizar, en este caso de experimental, ¿de qué manera? O también podríamos colocar cuál es la influencia también. Bien, ahora, tengamos en cuenta que también ahora vamos a plantearnos objetivos. ¿Sí? Objetivos. Bien, el objetivo de la investigación. Si hablamos de objetivo de la investigación, tengamos en cuenta que los objetivos van a expresar el propósito de la investigación. Puede haber objetivos generales y puede existir objetivos específicos, así como problemas también. Problema general y problemas específicos. Todas ellas se tienen que relacionar unas con otras. ¿Sí? Entonces, los objetivos es la intención que un investigador desea alcanzar a lo largo de una investigación. Es lo que tú quieres hacer. ¿Sí? Entonces, se puede dividir, como les decía, en objetivo general y objetivos específicos. Los objetivos, ojo, ya sea general o específico, deben, en primer lugar, contener un verbo en infinitivo. Ojo, en la vida diaria utilizamos verbos en infinitivo, ¿sí? Todos los que son infinitivos son aquellos verbos que terminan en ar, en er, en ir, ¿sí? Y nosotros tenemos verbos como escribir, cocinar, barrer, ¿sí? Son verbos en infinitivo. Pero para investigación utilizamos otros tipos de verbos. Podemos utilizar, por ejemplo, determinar, investigar, quizás describir, evaluar, ¿sí? Al final les voy a presentar algunos verbos que ustedes pudiesen utilizar. Estos verbos, este objetivo general debe ser preciso, debe plasmar en detalle lo que se quiere alcanzar. Tiene que ser claro. En el enunciado debe expresarse en detalle lo que se quiere lograr. También debe ser específico, debe estar delimitado en un campo de estudio concreto, debe ser realista y debe tener un número limitado. Pero eso va a depender generalmente de las dimensiones, en ese caso de los objetivos específicos. Ojo, los objetivos específicos deben estar en relación con las dimensiones de unas de las variables. Ahora sí tenemos que plantearnos un objetivo general y objetivos específicos. En este caso, el perfil te solicita objetivo de la investigación, pero tenemos que estar pensando ya en nuestros objetivos específicos, que van a ser en relación a las dimensiones de una de las variables. En este caso, si la maestra Melissa y la maestra María están haciendo una investigación de tipo experimental, su variable principal es la variable dependiente, la que tú quieres modificar, la que tú quieres mejorar. Y por un lado está el pensamiento crítico y por el otro lado está la escritura. Entonces,
Pensemos en aquellos aspectos en los cuales se divide el pensamiento crítico o la escritura, porque de ello va a depender los otros objetivos específicos, ¿sí? Pero empecemos a hablar primero por objetivo de la investigación. En primer lugar, tiene que estar todo correlacionado entre el problema y el objetivo. En el caso de ustedes, por ejemplo, dice su problema, ¿de qué manera influye el programa SocioPlay en el pensamiento crítico? Está aquí, ¿no? ¿De qué manera influye? Por lo tanto, tu objetivo podría ser determinar la influencia del programa tal en tal, igual de la maestra María, ¿no? Porque son una investigación de tipo experimental. ¿Sí? Entonces, a ver, colegas, aquí vemos algunos verbos que podríamos utilizar para objetivos generales y para objetivos específicos. Entonces, ustedes tienen que pensar, el objetivo general tiene que ser más amplio, más general. Por lo tanto, utilicemos verbos de estas características, ¿ya? Generales. Bien, entonces, maestra Melissa o alguno más, maestra María Yenet o alguien más que quisiera participar en la redacción de su objetivo de investigación. Tengamos en cuenta que todo está relacionado. Mi título tiene que estar en relación a mi problema general y tiene que estar en relación a mi objetivo general. Y lógicamente después tiene que estar relacionado a la hipótesis general, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pensemos, ya hemos visto nuestro problema, nuestro título de investigación, luego tenemos nuestro problema de investigación y han puesto, por ejemplo, las dos maestras de qué manera influye. Ahora, cambiemos ese enunciado interrogativo que habíamos colocado de qué manera, quitemos ese de qué manera y ahora agreguémosle un verbo en vez de eso. ¿Sí? Y el resto sigue igual. El resto sigue igual. No nos compliquemos mucho. Copiemos tal y cual como está el problema general, sino que ahora vamos a obviar, vamos a quitar ese enunciado interrogativo de qué manera y lo vamos a reemplazar por un verbo infinitivo. Y de esa manera va a estar presente ya nuestro objetivo general de la investigación y lógicamente tenemos que quitarle los signos de interrogación. ¿Sí? Bien. Maestra Melissa. Sí, A ver. mi objetivo entonces general sería establecer la influencia del establecer la influencia del programa SocioPlay en el pensamiento crítico de estudiantes del 6º grado de primaria en una institución educativa pública de Concepción. Listo. Perfecto. Maestra María. A ver, sería determinar la influencia del programa Manitos Cruzadas en el desarrollo de la escritura en estudiantes de primer grado de educación primaria de una institución pública de Huancayo. Perfecto. Bien. Ahora, maestros, todos, ¿alguien más que quisiera plantearnos su objetivo? En este caso, maestra Melissa, maestra María, tenemos que pensar en, por ejemplo, tu variable dependiente, en un caso es pensamiento crítico y en el otro es escritura. ¿Sí? Ahora, también pensemos en cómo va a ser desarrollado mi programa. Por un lado, SocioPlay y por el otro lado, Manitos Cruzadas. A ver, ¿cuál sería en las dimensiones o por qué aspectos está compuesto? Por un lado, el pensamiento crítico, maestra Melissa. ¿Ha podido investigar? ¿Ha podido ya más o menos ver el pensamiento crítico en qué aspectos está compuesta?
Sí, Miss, estaba viendo según Faccione, que habla de pensamiento crítico, nos dice que tiene 5 dimensiones: la dimensión dialógica, sustancial. Ahorita me acuerdo de esos dos, pero sí hay 5 dimensiones, ¿no? Y Que cada lo una, definen. y cada una de ellas se puede evaluar. Sí, sí se puede evaluar. Ya. Entonces, si son 5 dimensiones, tendrías que tener entonces 5 objetivos específicos. Ya, ¿Mm? Miss. ¿Ya? Entonces pensemos. Pensemos, por favor, y más o menos empecemos a redactar. ¿Ya? Maestra María y Janet, en la escritura está compuesta, si estamos hablando de niños de tercer grado, ¿verdad, María y maestra María? No, maestra, primer grado. Listo, en primer grado. ¿Cuál es el proceso de la escritura? ¿Es que es por los niveles de escritura? No, maestra, eso me falta investigar. Ya, si estamos hablando de escritura, quizás podríamos hablar de niveles de escritura, pero tenemos que tener en cuenta, en todo caso, cómo se va a desarrollar la escritura en los niños en primer grado. Eso es por un lado. O por el otro lado, también pensemos cuáles son los aspectos por los cuales va a estar dividido mi programa, ¿sí? Pero ya más o menos tenemos cuál va a ser la orientación que debemos tener entre uno y otro, ¿ya? Bien. Después el perfil nos pide, en este caso, ya hemos hecho el título, el área profesional va a depender de la línea de investigación. El problema que se pretende investigar, estamos hablando de un problema general, ¿sí? El objetivo de la investigación, también objetivo general, pero tengamos en cuenta ya presentes de que puede estar compuesta también por problemas específicos o por objetivos también específicos. Ahora nos toca lo que es la hipótesis de la investigación. Cuando hablamos de hipótesis de la investigación, estamos hablando de las proposiciones preliminares que tienen que responder al problema o problemas que se abordan en la investigación. Como estamos hablando de un problema general, entonces la hipótesis me debe dar respuesta a ese problema general. Lógicamente, la hipótesis van a tener que ser demostradas a través del procesamiento de datos, o sea, de la aplicación ya de instrumento, de la utilización de técnicas de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, en la hipótesis se tienen que también observar las variables de investigación, pero no olvidemos, la hipótesis viene a ser la respuesta al problema que me plantea. Entonces, si el problema dice, ¿qué relación existe entre X y Y? Entonces mi hipótesis sería, existe una relación directa y significativa entre X y Y, tal, de la institución educativa. ¿Listo? Si dice, ¿cuáles son las causas de Y? Entonces dirá, las causas que generan Y son tal. Ojo, va a depender del enunciado interrogativo, las respuestas que vas a dar. Cuando hablas del enunciado interrogativo, va a depender la hipótesis que tú das, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿por qué X produce efectos en Y? Entonces tú debes responder, los efectos producidos en Y se deben a tal cosa, tal cosa, tal cosa. En el caso de nosotros, tu pregunta es, ¿de qué manera el programa tal influye sobre tal? Entonces tu respuesta será,
¿Cuál será tu respuesta? Porque tengo que dar respuesta al problema. A ver, maestra Melissa, ¿viene? Sí, mi cita sería entonces el programa SocioPlay influye positivamente en el pensamiento crítico de estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa pública de Concepción. Ujú, claro. ¿Sí? ¿Podría ser? Maestra María. ¿Tiene una hipótesis? A ver, sería... ¿Dónde está mi problema? Aquí está. Manitos cruzadas. A ver, entonces sería... el programa Manitos Cruzadas influye significativamente en el desarrollo de la escritura en estudiantes de primer grado de educación primaria en una institución pública de Huancayo. ¿Mm? Perfecto, estamos dando respuesta al problema, ¿sí? ¿Alguien más, colegas? ¿Alguien más que está avanzando y nos quiera compartir sus avances? Al igual que la maestra Melissa y la maestra María. Bien, estamos hablando entonces ya del título, del área, del problema, del objetivo, de las hipótesis. Ahora nos toca lo que se refiere a la justificación. ¿Sí? La justificación de la investigación. La justificación responde a las preguntas ¿por qué y para qué se realiza la investigación? Por ello, dice, la ejecución de la investigación se justificará indicando los aportes que brindará en el desarrollo del conocimiento o en la resolución de problemas. Lógicamente, esta justificación debe estar en relación a las áreas, líneas y temas de investigación de los programas de estudio de la unidad de posgrado. Tengamos en cuenta entonces, cuando hablamos de justificación, estamos hablando de mencionar por qué estoy realizando la investigación y para qué. Estoy justificando por qué es importante desarrollar o investigar este tema que me he propuesto. Según Bernal, en una investigación, la justificación es la parte donde se sustenta, ojo, se sustenta, argumenta y presenta las razones del por qué y el para qué de la investigación que se va a realizar. Entonces, cuando yo hago mi justificación, tengo que buscar eso, sustentar, argumentar y presentar las razones del por qué y para qué de la investigación. Es decir, va a justificar, dice, justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio. ¿Ah? Es exponer los motivos, pero ojo, no solamente de tu parecer, no solamente de tu propia experiencia, sino va a ser también utilizando fuentes, citas, parafraseos. No solamente ustedes han hecho la investigación sobre los temas de su interés, sino que quizás han coincidido otras personas en hacer también investigaciones similares. Por lo tanto, busquemos. La justificación, ojo, repito, no es solo de mi parecer, no solamente es de mi experiencia, sino que tengo que buscar otros autores que me ayuden a fundamentar, a justificar y a decir que esta investigación que estoy realizando es importante. En el caso de la maestra Melissa, por ejemplo, si está hablando del pensamiento crítico, ¿el pensamiento crítico es importante, maestra Melissa? ¿Será importante o no será importante el pensamiento crítico? Sí, maestra, es uno de los tipos de pensamiento que deben desarrollar los estudiantes, ¿no? En este caso, peruanos,
Ya, según los diferentes documentos no normativos o curriculares como el Ya. CENEP. ¿Quién lo dice? Desde el proyecto educativo nacional Ya, se ya. impulsa o sea, se está como una necesidad, se ve desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes Listo. para. Entonces, esa es tu justificación, el por qué. Pero ojo, eso es a nivel nacional. Y a nivel nacional me dices el PEN, también está quizás el diseño curricular, el CENEP, ¿no? Perfecto, muy bien. Pero a nivel internacional, el pensamiento crítico también habrá algunos autores que dicen que es importante. ¿Y para qué Mm, va a servir? Sí, sí, maestra, no, ahí tenemos a Fachone, está también ay, ahorita se me fue. Hay dos autores también argentinos que hablan bastante de esto y nos dice que por qué desarrollar el pensamiento crítico, visto desde entendiendo que el pensamiento crítico es esa postura que toma la persona frente a un hecho, ¿no? No he entendido, o sea, no entendiendo como tal vez ese pensamiento crítico que se desarrolla en la comprensión lectora, no, sino en esta postura, como le manifiesto, y que es importante, ¿no? Que las personas tengan una postura frente a un hecho, una situación o una acción, pero que esta postura pueda ser firme y sólida en base a argumentos lógicos, ¿no? Y ahí viene el pensamiento lógico, también cita. Bien. Entonces, maestra María, bien, maestra Melissa. Maestra María, entonces, ¿es importante la escritura en el ser humano? A nivel nacional, ¿quién dice que el niño debe aprender a escribir? ¿Cómo debe aprender a escribir? ¿Forzando? ¿Con tareas mm, muy directas? ¿Quién lo dice? Entonces, para hacer la justificación, tenemos que tener en cuenta esta situación. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, a ver, por favor, maestra Melissa, vamos a redactar un poquito, pero ojo, tengamos en cuenta los autores, ¿sí? Los autores que nos van a apoyar en esta fundamentación del trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Qué autores? Entonces, todos tenemos que tener en cuenta que la justificación no la hago solamente yo. Tiene que haber autores que me digan que sí es importante. Lógicamente, a mí, mi justificación también tengo que pensar, ¿no? Y decir, mis estudiantes, ¿por cómo te has dado cuenta tú que no tenía pensamiento crítico? ¿Cómo te has dado cuenta tú que la escritura estaba deficiente en el niño? Es lógico, es tu propia experiencia, es lo que tú has observado de esa problemática. Pero en la justificación me tengo que apoyar de otros autores también, porque aquí sí tengo que buscar una teorías que realmente me van a decir que es importante trabajar, que es importante este tema de investigación que yo estoy desarrollando. Es importante, por lo tanto me tengo que apoyar de otros. También, porque si hablamos ya de una justificación mucho más elaborada, dentro del mismo proyecto de investigación, la justificación se va a tener que delimitar. Hay una justificación teórica, hay una justificación metodológica, hay una justificación práctica y hay una justificación social. Pero en este caso, cuando hablamos de una justificación en forma genérica, ojo, es genérica para rellenar nuestro perfil del proyecto de investigación, entonces tenemos que hacer algo más sucinto, pero tiene que estar realmente bien fundamentada, ¿ya? Bien fundamentada. Por eso es que tenemos que apoyarnos de otros autores que nos digan que el tema que yo estoy investigando sí es importante, ¿ya? Entonces, aquí también tiene que ver mucho con tus antecedentes. Y los antecedentes no solo van a ser tesis,
¿ya? De maestría, doctorado, también pueden ser artículos científicos. Entonces, busquen también artículos científicos que les ayuden a justificar tu tema de investigación. ¿Ya? Busquemos. No, ojo, dentro de tus antecedentes no pueden ser nunca tesis de pregrado. Tiene que ser tesis de posgrado. Maestría, doctorado, ¿ya? U otros grados, pero en lo posible tengamos en cuenta que también puede ser artículos de investigación, ¿ya? Artículos de investigación. Bien, a ver, maestra Melissa, ¿avanzó alguito? Maestra María, maestra Melissa, ¿avanzaron alguito de su justificación? ¿Alguno de los colegas presentes también están avanzando en algo? Mi cita podría ser así. A ver, Para Faccione, en el año 2007, los buenos pensadores críticos se definen en función de lo que hacen, cómo lo hacen y cómo llegan a una síntesis. Faccione considera que el pensamiento crítico se encuentra en uno de los cuadrantes del pensamiento más difíciles de alcanzar, por lo cual, porque es el proceso del juicio intencional autorregulado, motivo por el cual los docentes deben enfocarse a desarrollarlo. ¿Mm? Ya, es una justificación de tipo teórica, ¿no? Bien, bien. ¿Los estás haciendo en cita? Sí, sería una cita, pero directa, porque lo estoy copiando tal y como Faccione lo dijo. Directa, entonces tiene que estar en comillas y debe estar citado adecuadamente al final o al inicio del texto, al autor correspondiente, Ya, mi cita. ¿sí? Bien. A ver, maestra Sandra, ¿algo tendrá? Sandra Solórzano. Maestra María, ¿algo hizo? ¿Avanzó No, alguito? todavía ¿Nada? no, maestra. Maestra Juana. Mis buenas noches, presente. Buenas Colegas, noches. buenas noches. ¿Qué tal? Disculpa, acabo de ingresar a la sala. Quería hacerle una consulta, Miss, por favor. A ver, diga usted. Las clases, ¿qué días van a hacer? Realmente depende, dependiendo del tema. Generalmente son los sábados y domingos las clases presenciales, pero también ha habido grupos donde pudiese ser lunes, martes o miércoles, pero eso va a depender mucho de la cantidad de estudiantes. Realmente eso ya en la unidad les van a estar informando. ¿Y sábados y domingos de qué hora es, Miss? Es de 8 a 3 de la tarde, aproximadamente. Entonces no va a ser seguro, ¿no, Miss? Si puede ser los días miércoles, jueves y viernes, virtual. Eso, no es eso va a seguro. depender, podría ser, pero eso va a depender del grupo que soliciten, ¿no? Pero eso, y eso con la unidad de posgrado sí podría estar conversando. Ya, gracias, Miss. Bien. Bien, entonces continuamos. Ya casi estamos culminando de acuerdo al perfil de proyecto que solicitan para la admisión a la maestría en educación, mención, enseñanza estratégica. Bien, ahora hablamos y terminamos ya con las referencias bibliográficas.
Dice, las referencias bibliográficas están constituidas tanto por textos físicos como electrónicos. Entonces, ustedes saben que ahora dentro de la línea ya existen artículos, inclusive libros, donde podamos nosotros ubicar el tema de nuestro interés, ¿no? Entonces, podemos utilizar, como bien dice aquí, textos físicos y también textos electrónicos. El investigador debe seleccionar textos diversos con información relevante al problema de investigación. La redacción debe realizarse según las normas APA 7, ¿sí? Ojo, la redacción según las normas APA. También la forma de presentación de las referencias tiene que ser también en base a normas APA. En las referencias bibliográficas debe considerarse solo los autores de los libros, revistas, ponencias y otros que se hayan citado. En este caso, si están, por ejemplo, maestra Melis está hablando de Fachone, él debe ser uno de sus referencias bibliográficas, uno de los tantos que pueda tener. Los elementos básicos de una referencia son el autor, la fecha, el título y la fuente de recuperación, si es que es de libros o textos virtuales, ¿ya? Tal como lo podemos observar. Por ejemplo, en los dos bibliografías que prosiguen. Por ejemplo, Mendiola es de un texto físico y menciona, ¿no? Mendiola se hace coma y solamente se coloca la inicial del nombre, punto, el año de impresión, ¿ya? Del libro, 2015. El título, Análisis Comunitario de Creencias en la Ciudad de Ilave. También puede ser, en este caso, si es libro o es artículo, puede ser Sociología, será seguramente la revista Sociología, ¿ve? Volumen 1, número 12, en la página de 123 a la 134, Barcelona, España. Entonces, una revista, nos estamos refiriendo a una revista, pero la revista de tipo física. Cuando ya es una bibliografía de tipo virtual, entonces se coloca el apellido o apellidos de los autores, luego el año, luego es el título, puede ser el lugar y también el lugar donde nosotros podemos ubicar ese texto. En este caso, la fuente de recuperación, ¿no? En este caso, Campos, P y Luceño, L, entonces Campos y Luceño en el año 2018, las formas de la educación, Dickinson, y tenemos aquí la fuente de recuperación, que es openlibra.com/book, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que para realizar nosotros las referencias bibliográficas, tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar tanto textos físicos como textos electrónicos, lo cual nos van a permitir desarrollar nuestro trabajo de investigación. En este caso, si hablamos solamente del perfil del proyecto de investigación, estamos hablando de estos puntos claves que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de nuestro posiblemente futuro trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, no tengamos en cuenta que para hacer las referencias bibliográficas hay que utilizar adecuadamente las normas APA versión 7. Entonces, según esto, colegas, por favor, estamos ya culminando con el perfil. El perfil propuesto por la unidad, donde menciona claramente estos aspectos básicos a trabajar. Título de investigación, donde se debe visualizar la variable o variables de estudio
ojo, tiene que tener también la población donde voy a desarrollar mi trabajo. El área profesional o académica, estamos hablando de la línea de investigación. El problema que se pretende investigar es el problema general, el objetivo de la investigación, el objetivo general de la investigación, la hipótesis, de igual manera, pero ojo, todo tiene que estar relacionado. ¿Ya? Todo tiene que estar relacionado uno con otro. Después de la hipótesis hablamos de la justificación y en la justificación tenemos que tener en cuenta aquí el por qué y el para qué de mi investigación, o sea, de lo que yo quiero investigar. Tengo que justificar y principalmente basándome en autores, por qué es importante investigar ese tema que a mí me apasiona. ¿Sí? Es el por qué y para qué. Y finalmente las referencias bibliográficas, o sea, las referencias tienen que estar en base a normas APA. Estos aspectos son principales y básicos para, en primer lugar, ahora es redactar el perfil del proyecto de investigación. Ya, como les decía, este perfil, si lo investigamos y lo especificamos muchísimo más y lo afinamos, este puede ser un trabajo de investigación para obtener el grado académico de maestría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, maestro César? Sí, doctora, muy buenas tardes y buenas tardes Buenas con todos los presentes. Bueno, básicamente en relación a los antecedentes, Ujú. bueno, son tres preguntas en realidad. La primera era de que si para los antecedentes solamente debemos mencionar otras tesis, digamos también de maestría, o también se pueden utilizar artículos. Así Bueno, es. esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería si dentro de la estructura para redactar un antecedente debería ir la hipótesis. Y si de repente, si tenemos la opción de presentar un artículo como antecedente, tengamos en cuenta que generalmente en los artículos científicos no ponen la hipótesis. Y bueno, ahora se me viene a la mente, cuando estaba haciendo la tesis de pregrado, mi asesora me decía de que se tenía que especificar ahí en el antecedente para optar el grado académico de licenciado, maestro, etcétera, ¿no? Y es necesario poner eso de para optar el grado académico. También, si regresamos a lo que es el artículo, muchas veces un artículo científico es producción de conocimiento y no necesariamente para optar un grado académico. Esa sería mi duda, doctora, y de antemano gracias por la respuesta. Gracias, gracias, maestro César. En primer lugar, dentro del perfil del proyecto de investigación para la admisión a la maestría, dentro de este perfil no se encuentran antecedentes. No es un requisito colocar antecedentes dentro del perfil. ¿Sí? Eso entiendo. Ahora, los antecedentes sí tenemos que tenerlo presente ya dentro de la ejecución del proyecto de investigación. Ahora estamos desarrollando solamente el perfil del proyecto de investigación. Ahora, si hablamos dentro del desarrollo del proyecto, ¿no? Del proyecto de investigación, dentro de los antecedentes, sí, como ustedes van a optar el grado académico de maestro, en lo posible ustedes, sus antecedentes, si son tesis, por ejemplo, tiene que ser de maestría o de doctorado. No podría ser de licenciatura, por el nivel de grado que se tiene. Entonces, en este caso, primero tiene que ser de maestría o doctorado. Y si es posible de artículos científicos, no todos los artículos son solamente de referencias, referenciales o estudios donde yo analizo otras investigaciones. También hay artículos de aplicación, de explicación. Entonces podríamos utilizarlo. Y como usted bien claro lo menciona, algunos artículos no tienen hipótesis.
Y dentro de los antecedentes en la redacción del proyecto, no es necesario colocar las hipótesis, e inclusive ni siquiera es necesario colocar los títulos. Lo que aquí interesa son otros aspectos de los antecedentes. En este caso, por decir el tipo de investigación, puede ser la conclusión general, la metodología que se utilizó, ¿no? Entonces, el título, si nosotros estamos colocando el título en el antecedente, lógicamente va a existir porcentaje de similitud. Por lo tanto, en algunos de los casos no se coloca inclusive el título de la investigación, se coloca solamente el autor, el año y, lógicamente, el aspecto más importante del antecedente corresponde. Entonces, eso sí, pero ya dentro del desarrollo del propio proyecto e informe de investigación. Ahora estamos desarrollando solamente el perfil del proyecto, que es necesario y un punto importante que se solicita para la admisión a la maestría en educación y en este caso a la mención de enseñanza estratégica. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Maestra Melissa, por favor. Sí, maestra Rosario, quería consultarle. Nosotros podemos desarrollar nuestra investigación en una institución privada también, Miss, porque me estaban diciendo solamente en instituciones estatales. Eso quería preguntarle, por favor. En este caso no, necesariamente puede ser en cualquiera, pero como le digo, si es una investigación de tipo correlacional y son particulares, tendría que trabajar con todos los particulares del distrito, todos los particulares de la provincia, ¿no? Que usted decía, y en este caso, si es una investigación de tipo experimental, por ejemplo, el programa va a aplicarlo en un salón de clases. Lógicamente sería bueno que no sean menos de 20, sería bueno un poquito más, ¿no? Pero no habría ningún problema si fuese en particular o esto. Eso también con más especificación en la unidad. ¿Sí? Bien, colegas, entonces muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta me están haciendo saber. ¿Sí? Gracias. Hasta una nueva oportunidad.